Diga conmigo, bueno es el Señor. Dígalo más fuerte, bueno es el Señor. ¿Cuántos creen que tenemos un Dios bueno? Un Dios poderoso, un Dios misericordioso. Quiero que me acompañe al libro de Primera de Reyes. Vamos a entrar en un momento muy especial y muy importante también. Vamos a ver el libro Primera de Reyes, capítulo 17, verso 8. Primera de Reyes 17, verso 8. Diga amén cuando lo tenga. Amén. Dice la palabra, se titula Elías y la viuda de Sarepta. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate. Diga conmigo, levántate. Ahora diga conmigo, me voy a levantar. Dígalo más fuerte, me voy a levantar. ¿Dónde está la gente que se va a levantar aún más este año y el año que viene y el siguiente y el siguiente? Porque Él nos llamó a ser una iglesia que esté arriba. ¿Cuántos dicen amén? Él viene a buscar una iglesia santa, gloriosa, sin mancha ni arruga. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero note eso, Él viene por una iglesia gloriosa. Diga conmigo, seré la iglesia santa, sin mancha ni arruga que Él viene a buscar. Pero también soy una iglesia gloriosa. Cristo no viene a buscar una iglesia enferma. Alguien diga gloria a Dios. Él no viene a buscar una iglesia en crisis. Alguien diga amén ahí. Él no viene a buscar una iglesia triste, abatida, enferma, ahí tirada. Él viene a buscar una iglesia que esté levantada, que esté en pie y que esté profetizando la bendición del Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios ahí? Él viene a buscar una iglesia gloriosa que porta la gloria, que porta la bendición de aquel que nos llamó. Aleluya. Y entonces viene y le dice: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora ahí. He aquí, miren las órdenes que el Señor da. La palabra hay que escudriñarla. Entonces vea, póngase en la posición de Elías. Póngase en la posición de Elías. Le dice: levántate, porque el río, el arroyo que a él le estaba dando de beber, ¿qué había pasado con el arroyo? Se había secado. Y se había secado a causa de la sequía. Y esa sequía había llegado a causa de la misma boca de él. ¿Se imagina eso? Yo me pongo en la posición de él como profeta y digo: bueno, yo profeticé que hay sequía y la sequía llegó, pero Dios me llevó a un arroyo para que yo no sea parte de los problemas que trae la sequía. Pero de repente el arroyo se seca y Dios le había dicho a Elías que iba a volver a llover cuando él diera la palabra. Diga conmigo: en mi boca hay un milagro. ¿Cuánto lo creen? Diga conmigo: en mi boca hay autoridad. En mi boca está el poder de Dios. Entonces, ¿qué era lo que tenía que hacer Elías para que volviera a tener agua para beber? Hablar y pedir a la lluvia que cayera. Pero Elías era un buen profeta. Elías era un buen profeta que oía constantemente la voz de Dios. Voltea a ver a tu vecino y dile: la voz de Dios no la tienes que oír una vez, la tienes que oír todos los días. Hay personas que se conforman con oír la voz de Dios una vez, y la voz de Dios hay que oírla ¿cuántos días? Todos los días. Si Abraham no escucha la voz de Dios constantemente, hubiera matado a su hijo. Porque la voz de primero le dijo: sacrifica para mí a tu hijo. Y la segunda voz que le dijo: detente, provee tu corazón y llamarás a este monte, él proveerá. ¿Cuántos dicen amén? Hay una diferencia en la primera voz que en la segunda. Moisés de primero le dijo: golpea la peña y dará agua a chorros. Y Moisés la golpeó y la peña dio agua a chorros. Todos bebieron. 40 años después están enfrente de la misma piedra. Todos tienen la misma sed y Dios le dice: háblale a la peña. ¿Y qué hizo Moisés? Le pegó. Y a Dios le desagradó eso, porque la segunda voz había cambiado y era diferente a la primera. La gente muchas veces corre al profeta para seguir oyendo la voz de Dios.
Pero el profeta es el elemento que Dios usa para notificar su voluntad, pero es el que menos debes buscar. Tú tienes que buscar la voz de Dios directa en tu aposento, en tu recámara. Ahí Él te va a hablar, ahí Él te va a notificar, ahí Él te va a dar la instrucción, que te va a dar la bendición que están necesitando en la intimidad donde Él actúa. ¿Alguien dice amén? Tenemos que oír la voz de Dios constantemente. Para que el reino de los cielos se haga eficaz en mi vida, yo necesito oír la voz de Dios todos los días. ¿Cuántos dicen amén? Y vea la voz de Dios. Elías dice: yo no voy a soltar, aunque yo tengo la autoridad para soltar la lluvia, y yo no la voy a soltar hasta que venga la instrucción de Dios. Hay cosas que aunque tengamos la autoridad, Dios nos tiene que dar la orden, porque Él está por sobre toda la autoridad. ¿Cuántos dicen amén? Y le dice: vete a Sarepta de Sidón y ahí vas a vivir, porque yo ya le di orden allí a una mujer viuda. ¿Cómo era la mujer? A una, imagínese, apóstol, lo que le dijo Elías. Ya le di en Sarepta, ya le di la orden a una mujer viuda que te mantenga. Santo Dios. Ahora usted lo ve como una caricatura de Disney Channel, pero no, mi hermano, ponga atención. Imagínese dos caras de la moneda: lo que va a decir la gente y lo que está pensando Elías. Porque a mí, si el Señor me dice: andate para San Marcos, que ya le di a una mujer viuda que te mantenga, yo le digo: Señor, en nombre de Jesús, la viuda quedó millonaria, Padre, porque si no, ¿cómo me va a mantener, apóstol? Pregúntele al apóstol, le estoy saliendo caro. A una mujer viuda para que lo mantenga. Ingeniero, ¿qué va a pensar usted de mí? Fíjese, ingeniero, que vengo a San Marcos porque la mujer que acaba de quedar viuda allá, todavía la mujer llorando, triste, desamparada, desconsolada, esa mujer me va a mantener. ¿Qué va a pensar el ingeniero? ¿Qué pensaría usted de mí si yo vengo a decirle que Dios me dijo que una mujer viuda me va a mantener? ¿Aló? ¿Qué dirían? ¡Ja! Macizo el profeta. ¿Cómo digo? Salió bueno. ¿Quién dijo salió bueno? ¿Qué más? ¿Qué más diría usted? ¿Qué de asombrero dicen en esa capa? Si tiene manos, tiene pies para que trabaje, que él sostenga a la viuda. Qué aprovechado, qué sinvergüenza. ¿Sí o no? Pero era la instrucción de Dios. ¿Fue la instrucción de Dios o no fue la instrucción de Dios? ¿Se imagina usted todas las críticas que se ganó Elías en todo Sarepta de Sidón? ¿Se imagina lo mal que hablaron de él? ¿Y usted cree que Elías no pensó en eso antes de obedecer? Claro que Elías pensó en eso. Elías dijo: no, espérate, Señor, pero es que si yo me voy para ahí y yo llego a buscar una viuda que me mantenga, me van a apedrear. Pero resulta que esa era la voz de Dios. Y donde está la voz de Dios hay bendición. Donde está la bendición de Dios hay liberación. Donde está la voz de Dios está el Espíritu Santo. Y donde está el Espíritu Santo hay milagros, hay multiplicación, hay sanidades, hay libertad. Donde el Espíritu Santo llega, todo queda transformado, porque Él llega. Pero no hay reino, no hay Espíritu Santo si no hay obediencia absoluta. Entonces, en la palabra hay principios. Diga conmigo principio. Ahora diga conmigo oraciones. A veces queremos vivir de oraciones, pero no de principios. Aquí no me ayudó nadie. Queremos vivir de oraciones, pero no cumplir la palabra. Entonces la oración se vuelve ineficaz. Dice la palabra en Hebreos que la palabra de Dios es viva y más cortante que una espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma, los huesos, y discierne las intenciones del corazón. ¿Usted se imagina lo tremenda que es la palabra? ¿Qué quiere decir ese texto? Que la palabra, cuando tú la lees, entra en ti y analiza lo que hay en tu mente y en tu corazón. O sea, la palabra hace un estudio en ti. Y te tengo una noticia: el mismo texto bíblico no tiene el mismo efecto en el ingeniero que en el apóstol. Porque como la palabra es viva y estudia ambos corazones, se abre y se ilumina acorde a la necesidad de cada uno de nosotros. Esa es la maravillosa palabra de nuestro Señor Jesús.
te analiza, te estudia y dice: Él está triste, le doy gozo. El mismo mensaje llega y dice: Él está enfermo, lo sano. Porque tenemos una palabra que es viva. Los cielos y la tierra pasarán, mas su palabra permanecerá, no pasará. Alguien diga amén ahí. La palabra de Dios te analiza, te estudia. Es viva, es eficaz. Pero también dice la Escritura que la palabra de Dios, el reino de los cielos, es semejante a un sembrador que sembró en diferentes tierras. Y una de ellas fue que sembró entre los espinos. Y cuando Jesús da la explicación de esa parábola, Él dice que la semilla que cayó en los espinos es semejante a la palabra que cae en un corazón que tiene afán. Dice la palabra: pero el afán y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y la vuelven infructuosa. Wow. O sea que la palabra que es viva y eficaz, cuando yo caigo en el engaño de la riqueza y me afano por el mañana, entonces esa palabra viva y eficaz que estaba a punto de estudiar mi vida para rescatarla y hacer el milagro que esperaba, se muere. Ahora, ¿por qué ocurre esto? Por falta de principio. La oración es necesaria. Levante su mano derecha y diga conmigo: el poder del cristiano está en la oración. ¿Quiere usted el poder de Dios? Ore. ¿Quiere conocer a Dios? Ore. ¿Quiere que el reino opere en usted? Ayune. ¿Quiere multiplicación en su familia, en su casa, en su trabajo? Ofrende. Ahora vea pues, fíjese, ya que entendemos esto, cuando usted cumple un principio en la palabra, no es necesario que ore para que la función de ese principio le dé un resultado. ¿Aló? De manera que yo no oro para que Dios me dé un milagro. Yo no oro para que Dios haga algo conmigo. Yo oro para pasar tiempo en intimidad con Él. Yo oro porque lo amo. Yo oro porque lo necesito. Y yo oro porque sin Él no puedo vivir. Y yo oro no por el milagro, sino por el que hace el milagro. Y yo oro porque si no hablo con el que amo, entonces me siento desesperado. Pero nuestra oración se convierte en una lista que parece la lista que le hacen los niños en Estados Unidos a Santa Claus. Como dijo un hermano: no le voy a pedir mi casa nueva porque este año no me porté tan bien al Señor. Entonces nos convertimos en demandantes y no ofertantes, porque no somos capaces ni de ofertar al Señor un tiempo de calidad donde pasemos en su presencia por estar pidiendo. Pero cuando tú cumples los principios de la palabra, cuando tú vives bajo los principios de la Escritura, entonces tu oración está despejada para poder pasar tiempo a solas con tu amado y para que Él te notifique todo lo que quiere hacer contigo y con tu casa. Porque los principios empiezan a actuar. ¿Quieres que te vaya bien y ser de larga vida y que tengas salud? Honra a padre y madre. Ese es un principio. Y si no cumplimos el principio, entonces no va a haber un efecto en nuestra vida. Solo lo que el principio ofrece en la palabra, lo que Dios te ofrece a través de tu obediencia en la Escritura. ¿Estamos acá? Entonces, cuando tú cumples ese principio, la recompensa llegará. El resultado de ese principio va a llegar. ¿Cuántos dicen amén? Sin necesidad que estés orando por eso, porque hay una ley que estás poniendo por delante, que es el cumplimiento de la palabra, que es viva y eficaz. ¿Cuántos dicen amén? Y Elías entendía acerca de los principios y él dijo: si Dios quiere que yo sea mantenido por una viuda y que la gente hable mal de mí, pues así tendrá que ser. Entonces se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba ahí recogiendo leña. Diga conmigo: mi obediencia desata sincronía. ¿Qué le ordenó Dios a Elías? Vete a Sarepta y ahí encontrarás a una mujer viuda que te sustente.
Elías sabía que su obediencia desataba una sincronización con el reino de Dios. Yo quiero profetizar sobre ti. Vas a vivir sincronizado en el reino de Dios. Vas a ir a tocar la puerta justo cuando tenías que tocarla. Vas a llegar a esa oficina justo cuando tenías que llegar. Vas a llegar a la hora que exactamente tenías que llegar. Hubo un accidente en la carretera, no te vas a preocupar, porque vas sincronizado en el reino. Cuando el reino te sincroniza, llegas a tiempo a donde tenías que llegar. Cumplís tus metas como las tenías que cumplir. Cuando vas sincronizado con el reino, nada se sale fuera de control, pero eso lo hace la obediencia. Elías entra a Sarepta y se topa a una mujer y dice: ella es, porque él sabía que estaba sincronizado. El cliente va a llegar justo en el momento que tenía que llegar. El comprador, hoy decidiste vender tu casa para tener una mejor, al día siguiente aparece un comprador buscando una casa y tú dices: oh, qué bendición. No, estás sincronizado en el reino, porque la obediencia a las instrucciones de Dios desatan una sincronización. Hoy Dios te da la instrucción y mañana te da la respuesta. Tú dices: pero ¿y esto qué está pasando acá? Que está sincronizado con el reino. Entonces la iglesia muchas veces no está, apóstol, la iglesia allá de la ciudad está llena de desincronizados. Uy, todo sale al revés. Pastor, ¿y qué me está pasando? Que mire que hago esto y sale mal, hago lo otro, sale peor, decido esto otro y vuelve a salir mal. ¿Qué es lo que me está pasando? Hay una desincronización. Las cosas no están encajando. No llegas en el momento que tienes que llegar. Te ganas regaños, te ganas problemas, te ganas discusiones. Hay una desincronización. Eso es porque hay algo en lo que el Señor te está pidiendo que seas obediente y todavía no lo has hecho. Y cuando tú cumples con esa obediencia, todo se sincroniza. Y entonces se cumple la palabra que dice que para los que aman al Señor, todas las cosas. Entonces toda la gente allá afuera en la calle agarra Romanos 8:28 como un amuleto y dice: como yo amo al Señor, todo me acontece para bien. Pero no, dice la palabra que los que aman al Señor, diga conmigo: amar al Señor. Pero a Dios le amamos con hechos, no con palabras. Es más, ¿cuántos se han enamorado alguna vez? ¿Cuántos han estado enamorados? Quiero que levante su mano. Vaya, muy bien. ¿Cómo demostró usted que amaba a esa persona de quien se enamoró? ¿Con palabras solamente o con hechos? Con hechos. El amor se demuestra con hechos. ¿Cuántos dicen amén? Sin hechos no se demuestra. Es más, Dios te ama a ti y a mí y nos lo demostró con un hecho. Envió a su Hijo unigénito a morir en la cruz del Calvario para que hoy usted y yo estemos acá celebrando la victoria de Cristo Jesús. Te demostró que te ama con hechos, no con palabras. Te dio lo más preciado, lo más sagrado, lo que más le costó. Entonces dice la Escritura: porque el que guarda mis mandamientos y los cumple, ese es el que me ama. Porque el que me ama guardará mis mandamientos, dice ese mismo pasaje en el libro de Juan. 3 veces en el mismo pasaje el Señor Jesucristo dijo que si alguien le ama, le obedecerá. En otras palabras, Romanos 8:28 lo que dice es que para los que obedecemos su palabra, todas las cosas nos ayudarán para bien. En otras palabras, estarás sincronizado con el reino de los cielos. ¿No sonó el despertador? Tranquilo, estás sincronizado, por algo no sonó. Entonces ahí ya no es una excusa, es una verdad, porque hay obediencia. ¿Está conmigo acá? Y entonces Elías vivía en esa sincronización. Entró y encontró a una mujer que estaba recogiendo leña casualmente, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios. ¿Qué respondió la mujer viuda? No era el Dios de ella todavía. Vive Jehová tu Dios. No dijo mi Dios, dijo tu Dios. Vive Jehová tu Dios. No había sido el Dios de ella aún. Todavía no era parte de la bendición de Dios. Vive Jehová tu Dios que no tengo pan cocido. ¿Qué fue lo que respondió la mujer viuda? Vive Jehová tu Dios que no tengo. Diga conmigo: no tengo. Diga fuerte: no tengo. ¿Sabe una cosa? Hay dos frases que todos los hijos de Dios jamás debemos decir: no puedo y no tengo.
Cuando el reino llega a nuestras vidas, nuestra forma de hablar empieza a ser transformada. Tu hijo llega y te dice: papá, mamá, mira, yo quiero que me compres esto. Y tal vez usted tiene, pero para no comprárselo usted le dice: no tengo. Y tal vez no tienes, pero el día que no tengas, tú te vas a parar. En parte hablamos y en parte profetizamos. Y le vas a decir: hijo, hija, el Señor va a proveer. Si usted elimina el no tengo por el Señor va a proveer, se va a dar cuenta cómo todo va a empezar a llegar. Porque usted está poniendo el reino en movimiento a través de la fe. Y la mujer viuda no entendía eso y le dice: vive Jehová tu Dios que no tengo. Ya conmigo, la mujer no tenía. Vive Jehová tu Dios que no tengo pan cocido, solamente un poco. O sea que la realidad no era que la mujer viuda no tenía. La realidad era que tenía, pero tenía muy poco. Había escasez. Entonces, ¿en qué momento es más fácil dar? ¿Cuando me sobra o cuando me falta? Depende del corazón de cada quien, ¿verdad? Pero si lo vemos en la práctica o en lo común, cuando sobra. Cuando sobra es fácil dar de lo que, pero cuando falta, ¿cómo damos cuando nos falta? Y el otro de asombrero, ¿verdad? Pidiéndole. Y le está diciendo a la mujer: y mire lo que viene ahorita. Solamente un poco de harina tengo en la tinaja y otro poco de aceite en una vasija. Es más, estaba recogiendo 2 leños ahora para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y luego nos dejemos morir. Miren a la viuda, a la que mandó que mantuviera a Elías. Señor, ¿y cómo lo iba a mantener? Y entonces aparece un montón de incrédulos a decir que Dios se contradice, Dios se confunde. Pero no, lo que pasa es que Dios está probando tu fe y está probando mi fe. ¿Alguien dice amén ahí? Dios no puede actuar donde no hay fe. Por eso el Señor dijo: hallaré fe en la tierra cuando vuelva. Porque Él lo que necesita es fe suya y fe mía. ¿Cuántos dicen amén a eso? Él necesita que usted y yo seamos hombres y mujeres de fe. Y está claro que la viuda no la tenía. Ahora, ¿qué hace usted en la posición de Elías? ¿Qué hace usted en la posición de Elías? Usted le pidió un pedazo de pan a la mujer que Dios le había dicho a usted que lo iba a mantener, y la mujer le dice que estaba recogiendo 2 leños para cocinar ese poquito de harina con ese poquito de aceite y que después se iban a morir de hambre. ¿Qué hace usted, mi hermano? Ayuno, dijo alguien por ahí. A lo mejor alguien de ustedes le dice: no se preocupe, no se preocupe, Señor, mire, tranquila. Es más, yo voy a ir a trabajar y yo le voy a ayudar. ¿Cuántos habían hecho eso? ¿Sí? ¿Usted lo hubiera hecho, mi hermano? Sí, ¿verdad? Ay, no, pobre señora, Dios mío, ¿qué estoy haciendo? Me estoy aprovechando de esta mujer, no tiene para comer, se van a morir. Yo voy a ir a ver qué hago y yo le voy a traer, como buen siervo de Dios. ¿Sí o no? Ahora vea lo que respondió Elías: no tengas temor, ve y haz como has dicho, pero primero me vas a dar de comer a mí. Yo digo: Dios mío, ¿qué pasa aquí? Ay, pobrecita, ya no tienes que comer. No, ya no, profeta. Solo eso tienes, solo eso. Y luego te vas a morir de hambre. Sí, bueno, está bien, haz lo que dijiste, pero antes de que ustedes 2 coman, voy a comer yo. Es la palabra, hermano. No tengas temor, ve como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Ahora, ¿qué es lo que Dios quería hacer con esa mujer viuda? Bendecirla. Lo que Dios quería hacer era multiplicarle lo poco que tenía y que sobreabundara. ¿Cuántos dicen amén?
Entonces Dios necesitaba un pretexto. Dios necesitaba una acción de fe para poder desatar una bendición sobre esa mujer viuda. No puede haber una bendición si no hay un pretexto, un accionar de fe. ¿Cuántos dicen amén? En esa mujer de fe lo que Dios estaba haciendo era provocarle una acción de fe para soltarle el milagro que necesitaba. Y entonces cuando Elías viene y le dice, le suelta la palabra y dice: porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así. Alguien va a recibir esa palabra esta noche: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, ha dicho el Señor, hasta que haga Jehová llover sobre la faz de la tierra. Lo poco que tenías, el Señor te lo va a multiplicar. Lo poco que hoy tienes, el Señor te lo va a aumentar. Con lo poco que entraste para ese negocio, con lo poco que entraste para ese proyecto, todo el Señor lo multiplica. Él de lo poco, Él de la nada, lo hace todo. Él es el Dios que multiplica todo. Pero es que tengo poco, yo no le voy a dar a Dios. ¿Sabe qué? ¿Sabe qué he escuchado yo? He oído gente que cuando viene a la iglesia, no aquí, porque aquí es primera vez que vengo y me siento muy feliz con mi esposa estar acá con ustedes, y muy triste porque mañana nos vamos, ¿verdad? Pero he escuchado gente que cuando va a su iglesia, la gente va de camino y dice: ay, solo llevo uno de a 50. Mija, anda a la tienda y comprate la cena y el desayuno de mañana y guardas unos 2 quetzales para la ofrenda. Tu ofrenda tiene 2 acciones: honrar a Dios o deshonrar a Dios. Así que si nuestra ofrenda no va a honrar a Dios, mejor no la dé, porque es mejor no hacer nada a deshonrarlo. ¿Aló? Yo recuerdo mi primer carro, cuando lo compré, lo saqué a pagos para 3 años. Y pasé pagando ese carro y pagándolo y pagándolo y pagando. Y con aquel esfuerzo, hermano, usted no se imagina. Y llegó el día de la última letra. Yo iba cantando cánticos de alabanza al Señor. Llevaba el dinero, pongo el dinero sobre la mesa de aquella concesionaria. Y ¡puf! Aquí está la última letra. Y se me cayó, era un muchacho. Tenía recién cumplido 18 años, algo así, 19 años. Y entonces viene y me dice: ¿terminó de pagar su carro? Terminé de pagar el carro. Muy bien, ya le traigo el título, los papeles, hagamos el traspaso. A mi nombre el vehículo. Salgo de ese vehículo con una sonrisa, alabando al Señor, cuando de repente oigo la voz del Espíritu Santo y me habla y me dice: ¿te gusta el carro que te di? Sí, Señor, te alabo, Padre, por lo bueno que eres. Sí, qué lindo, mijo, ofrendalo. Diablo mentiroso, te reprendo en el nombre de Jesús. No, te estás equivocando. Soy yo el que te está hablando. Ofrendame el carro. El primer día de solvencia, y yo iba en ese vehículo, ya no canté, apagué el radio, mudo. Entré a la casa y mi mamá: mi hijo, qué felicidad. Y yo no sabía qué decir. Y lo ofrendé. Y me costó ofrendar. Y fue una lucha que usted no se imagina. Pero usted no se imagina la cosecha de carros que ha provocado esa semilla, mi hermano amado. No se imagina lo que Dios ha hecho. Y entonces Dios me enseñó algo. Hay un secreto en el dar, que cuando lo descubrimos hay peligro también. Y termino con esto. Dice la palabra: ninguno dé con tristeza, ni por necesidad. ¿Usted entiende eso? Ninguno dé por necesidad. ¿Cómo doy por necesidad? Yo no entendía eso, hermano. Cuando oraba por la ofrenda, yo leía el texto y me pasaba rápido esa parte porque no la entendía. Ninguno dé con tristeza, eso lo entiendo. Ni por necesidad. ¿Cómo se da por necesidad? Voy a dar por necesidad. Dar por necesidad, no entiendo qué se refiere la palabra con dar por necesidad, hasta que Dios me habló y me dijo: cuando tú descubres la bendición que hay en dar, puedes utilizar el dar para tu propio beneficio y no por amor a mí. Porque ¿sabes cuál es el mejor momento para darle al Señor? ¿Querés que te diga cuál es el mejor momento para darle al Señor? Cuando hay escasez.
Porque entonces ahí en el sobre usted no mete dinero, mi hermano lindo. En el sobre usted mete una acción de fe. Y usted le dice: Señor, yo no tengo, pero lo poco que tengo, eso te vengo a dar. Y el reino se pone en movimiento. Y el reino empieza a trabajar. Y el reino empieza a moverse. Y te empieza el Señor a bendecir. Porque Dios viene y dice: espérate, esta mujer apenas tenía para la cena y lo está dando. Hay que bendecirla. Denle en el triple, el cuádruple, denle en 10 veces más lo que le corresponde. El reino en movimiento a través de la fe. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces la mujer viuda fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Después se le enfermó el hijo. ¿Y qué pasó con el hijo? Dios lo levantó. Cuando dicen gloria a Dios. Porque cuando tú le das a Dios, el Señor te restituye y te recompensa en las finanzas, en la familia, en la salud, en la seguridad, en la protección, en el levantamiento, en el ministerio, en todo lo que tú tienes ahora que está poco, que está caído, que está escaso. Dios lo multiplica. Diga conmigo: quiero la sincronización del reino. Esta es una noche de rompimiento. ¿Cuántos dicen amén a eso? Esta es una noche donde Dios va a sanar finanzas. Esta es una noche donde Dios va a sanar empresas. Esta es una noche donde Dios va a sanar negocios. Esta es una noche donde Dios va a sanar emprendimientos. Esta es una noche donde esas cadenas inmundas de generacionales de escasez se van a romper en el nombre poderoso de Jesús. Alguien tiene que creer esa palabra. Esta es una noche donde lo que estaba escaso se va a multiplicar. Esta es una noche para pasar a la siguiente etapa, al siguiente lado. ¿Cuántos dicen amén a eso? Había una hermana que le tocó vivir con los suegros y con el esposo, y los suegros la hacían de menos, la denigraban, la maltrataban y la maldecían día y noche. De repente murió el esposo, murió por un paro cardíaco a los 38 años, murió muy joven. Y ella empezó a trabajar duro, y en 8 años logró conseguir 250,000 quetzales en la cuenta del banco. Y esos años que ella trabajó, soportó el infierno de sus suegros, maltratándola, maldiciéndola y denigrándola día tras día. Y entonces ella vino y dijo: se acabó, me alcanza para comprarme una casita. Y se fue a ver la casita. Y una casita, hermano, que estaba cayéndose casi. Había que remodelarla toda. Entonces ella dijo: no importa, esto es mejor que estar aguantando el infierno que vivo con los suegros. Entonces ella vino, llamó al dueño de la casa y dijo: yo voy a comprar la casa. Cuando estaba a punto de negociarla, Dios le habló y le dijo: ¿cuánto tenés en la cuenta? Tengo 200 y tantos miles. Anda a la iglesia y se lo ofrenda al pastor. Anda a la iglesia y se lo ofrenda al pastor. Y él dijo: no, señor, es que yo no puedo. Confírmamelo. Y me toca a mí, hermano. Aló, mi hermana, sí, mire, fíjese que no sé cómo decirle lo que le tengo que decir. Pero fíjese que el Señor me dijo que usted tiene un dinero en una cuenta de banco. Ya no siga, profeta, ya sé lo que viene. Ya voy de camino con el pastor, gracias a Dios. Colgó. Pasaron 3 años. Ofrendó los 240,000, 280,000 quetzales, algo así que tenía. Los ofrendó, mi hermano, imagínense eso. Y después a aguantar a los suegros, día tras día, maldiciéndola, maltratándola, humillándola. Y llegaron unos familiares de Estados Unidos, gringos, americanos. Solo hablaban inglés. Y los suegros no hablaban inglés, y ella sí. Entonces la traductora fue ella. La que compartió con ellos fue ella. Se llevaron muy bien, hicieron clic, como decimos. Y estos norteamericanos se dieron cuenta del maltrato que ella pasaba. Pasó un año más, 4 años después de la ofrenda. Y los norteamericanos en su país se sacaron un dinero que hacía tiempo estaban peleando de una herencia, más de 35 millones de dólares. Y se acordaron de la traductora que había sido maltratada por los suegros. Y 4 años después que ella dio la ofrenda, regresaron los norteamericanos y le dijeron: queremos bendecirte con una pequeña ofrenda. Y le dieron 4 millones de quetzales.
Pero aparte de los 4 millones de quetzales, le construyeron una casa que cuando usted entra y se abren los portones, hay que cruzar un puente con un río artificial para llegar a la puerta principal. Y me dice la hermana: profeta, si yo no ofrendo ese dinero, compro la casita que estaba cayéndose en pedazos, me voy lejos de mis suegros y nunca hubiera conocido a los norteamericanos. El secreto en la escasez, el secreto en la humillación, el secreto en la prueba es alabar al Rey de Reyes. Alabarle con tu garganta, alabarle con tus manos, alabarle con tus pies y honrar al Señor con tus finanzas en medio de la prueba y en medio de la escasez. Esa es la victoria. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ahí está la victoria cuando tú le alabas, porque cuando tú le alabas es porque le estás creyendo de lo que Dios va a hacer. ¿Cuántos dicen amén? Cuando tú le crees, hay un accionar de Dios, el reino se pone en movimiento. ¿Por qué cree usted que José no le renegó a Dios cuando injustamente fue condenado por el juez para llevarlo a la cárcel? Porque José dijo: yo conozco a Dios y Dios es bueno. Y si Dios es bueno y dentro de su bondad Él permitió que yo esté aquí en la cárcel, es porque aquí en la cárcel Él tiene un plan de bendición para mí. ¿Y qué cree? Ahí en la cárcel llegó el contacto que los llevó a ser el segundo hombre más importante de toda la tierra en esa época. Eso que está pasando, que está atravesando, es una excusa donde Dios va a buscar algo para bendecirte. Alguien tiene que creer eso. Alguien dice: pastor, estoy cansado de vivir donde vivo, de estar trabajando donde trabajo, de estar haciendo lo que estoy haciendo, ya no quiero seguir aquí donde estoy viviendo. Yo te vengo a decir: no te rindas, no tires la toalla, porque en eso que ya no aguantas, algo se va a provocar hoy y algo va a pasar ahí, y el Señor te sacará de ahí directamente a donde merece el Espíritu Santo honrarte. Alguien tiene que decir amén. Él te va a sacar de ahí y te va a llevar a esa posición que durante años te ha prometido. Alguien diga amén. Póngase de pie. Póngase de pie y dígale: Señor, este año será el primero de muchos años donde yo voy a vivir sincronizado bajo tu reino, donde voy a ver tu gloria desde que despierto hasta que me duermo. Y yo le quiero pedir algo. Vamos a desatar hoy algo profético, algo de fe. Hoy usted empezó este año con planes, con proyectos, con construcciones pendientes, con pensamientos de expansión, y usted necesita una nación del reino de fe. Prepare una ofrenda al Señor. Prepare una ofrenda al Señor. Pero dígale: Señor, esta es mi ofrenda, que en medio de mi ayuno, en medio de mi oración, en medio también de mi problema, en medio de la escasez, en medio de la crisis, yo te voy a entregar con fe. Esta es la ofrenda que yo hoy te traigo para creerte. Si hay alguien de alabanza que me pueda apoyar acá, prepárele al Señor la mejor ofrenda que le pueda traer hoy. La mejor ofrenda. Y cuando usted está pasando, dígale: Señor, hoy te traigo la mejor ofrenda que te pude traer. Esta es la mejor ofrenda que hoy te pude dar. Señor, esta es la mejor ofrenda que yo he podido traerte. Señor, hoy te traigo una ofrenda desde lo profundo de mi corazón, no por necesidad, por fe. Porque tu palabra dice: no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Hoy traigo una ofrenda profetizando sobre mis generaciones. Traigo una ofrenda profetizando sobre mis negocios. Traigo una ofrenda profetizando sobre mi empresa. Traigo una ofrenda profetizando sobre mi familia. Traigo una ofrenda profetizando que el desempleo termina. Que preverebaisite terremakende. Kindo roboshe terremekinda rabaiso. Kemberrama kita taramaise. Los que han ofrendado, levanten ahí sus manos, porque el Espíritu Santo trae rompimiento. Levante sus manos y empiece a recibir ese rompimiento. Empiece a recibir. Cuando la mujer dio, aún de la escasez, fue bendecida. Cuando la mujer dio de lo que no tenía, incluso fue multiplicada.
El salmista David dijo: yo no le puedo dar a Dios algo que no me ha costado darle. Le doy de lo que me cuesta. Si usted no trajo, busque de qué manera honrar al Señor. Busque, busque, busque. No se vaya sin honrarle. No se vaya sin honrarle. Así como Él sanó cuerpos físicos y empezó sanando finanzas, termina sanando finanzas, sanando familias, trayendo avivamientos.